Hay momentos en la vida que desafían toda lógica. Instantes en los que lo imposible se hace real y lo divino se manifiesta delante de nuestros ojos. Historias que no caben en la ciencia, ni en la casualidad. Historias que solo se pueden explicar de una manera. Jesús sigue obrando hoy. En este video, conocerás testimonios que estremecieron a comunidades enteras, milagros ocurridos en plena calle, en hospitales, en hogares comunes. Momentos en los que la presencia de Dios fue tan fuerte, tan evidente, que nadie pudo negarla. Prepárate, porque lo que estás por escuchar no es imaginación, no es un cuento, no es ficción. Son anécdotas reales, encuentros que cambiaron vidas por completo. Y que tal vez, también cambien la tuya. Bienvenido a un recorrido donde lo sobrenatural y lo cotidiano se encuentran. Bienvenido a un viaje de fe, esperanza y milagros que siguen sucediendo hoy. La noche estaba envuelta en un silencio raro, como si el mundo entero contuviera la respiración. En las afueras de Jerusalén, donde las luces modernas se mezclan con piedras antiguas, un hombre llamado Elías caminaba con prisa. Había viajado desde Chile hasta Tierra Santa buscando una sola cosa: respuestas. Su madre llevaba meses en coma, y los médicos ya habían dicho que no había esperanza. Pero Elías no podía aceptarlo. Desde niño, su abuela le repetía: Jesús sigue obrando milagros, incluso cuando nadie lo ve. Con ese recuerdo clavado como una chispa en el pecho, Elías se dirigió hacia el Monte de los Olivos. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía, sin entender por qué, que tenía que estar ahí esa noche. Mientras subía el sendero empedrado, una brisa cálida empezó a rodearlo, distinta a la del aire seco de la madrugada. Era como si alguien caminara a su lado. Elías se detuvo. Miró a su alrededor. No había nadie. El cielo estaba despejado, salvo por una nube que parecía no moverse. Una nube iluminada desde dentro. Elías parpadeó varias veces, pensando que era el cansancio o el desvelo. Pero entonces, un destello suave cayó sobre él como si la luz eligiera envolverlo. Su cuerpo quedó inmóvil, no por miedo, sino por una paz tan profunda que apenas podía recordar haberla sentido alguna vez. Y entonces lo escuchó. Una voz, clara, cálida, familiar, pero imposible de explicar. No venía del cielo, ni del suelo, ni del viento. Venía de todas partes. Y al mismo tiempo, del interior de su alma: no has venido en vano. El corazón de Elías dio un vuelco. No sabía si estaba soñando, pero la luz comenzó a tomar forma frente a él. Una silueta humana, suave, brillante, caminando hacia él como si la piedra no existiera bajo sus pies. Era Jesús. No el Jesús de los cuadros, ni el de las películas, sino una presencia viva, real, imposible de describir sin que se escape todo el aire del pecho. Sus ojos tenían un brillo más antiguo que el tiempo, pero al mismo tiempo, un cariño tan cercano como el abrazo de una madre. Elías cayó de rodillas sin poder controlarlo. La figura extendió una mano hacia él, como invitándolo a ponerse de pie. Tu fe te ha traído hasta aquí, pero no solo vienes por un milagro. Vienes por algo más profundo. Elías, con la voz rota, alcanzó a decir: mi madre. Ella. Por favor. Si puedes. Jesús no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó el rostro hacia la única nube iluminada en el cielo. Y en ese instante, la nube comenzó a moverse lentamente, como si obedeciera una orden silenciosa. La luz se intensificó. Elías sintió algo dentro de sí, como si su miedo hubiera sido arrancado de raíz. Jesús lo miró de nuevo. Tu madre despertará, pero tú también debes despertar. Y antes de que Elías pudiera preguntar qué significaba eso, un viento fuerte sopló desde todas las direcciones. La figura de Jesús comenzó a disolverse en miles de pequeñas partículas de luz que se escapaban hacia la noche. Elías levantó la mano para intentar tocarlas, pero éstas se elevaron como luciérnagas ascendiendo al cielo. La última luz, la más brillante, se detuvo sobre su pecho, justo donde el corazón latía con violencia. Y entró en él, desapareciendo como una chispa absorbida por la piel. Elías cayó hacia adelante, exhausto. El aire volvió a ser normal. La nube desapareció. El silencio regresó. Pero Elías ya no era el mismo. Mientras se ponía de pie, todavía temblando, sacó su teléfono con manos inquietas y vio una notificación que le heló la sangre. Era un mensaje de su hermana. Elías. Mamá despertó. Necesitas ver esto. Está preguntando por ti. Y ahí, en el Monte de los Olivos,
Bajo un cielo que acababa de presenciar un milagro moderno, Elías supo que acababa de vivir algo que cambiaría el mundo. Empezando por él. Elías comenzó a correr sin pensar, impulsado por una mezcla de incredulidad, euforia y temor santo. No sabía cómo explicar lo que había visto. Ni siquiera sabía si alguien le creería. ¿Cómo le dices al mundo que Jesús se te apareció en una colina en pleno 2025? Pero algo dentro de él ardía, una energía nueva que lo hacía moverse más rápido, como si lo empujara desde el interior. Mientras bajaba el sendero, se dio cuenta de que todo a su alrededor parecía distinto. El viento, los árboles, incluso el suelo bajo sus pies. Todo vibraba con una claridad más intensa. Era como si la realidad hubiera despertado junto con él. Elías se detuvo un momento, apoyando las manos en sus rodillas para recuperar el aliento. Sentía algo extraño en su pecho, un calor suave, constante, que parecía acompañarlo con cada latido. A medida que avanzaba, en su mente se repetía una frase: tú también debes despertar. ¿Pero despertar a qué? ¿A qué misión? ¿A qué propósito? Esa pregunta martillaba su cabeza mientras sus pasos resonaban entre las piedras antiguas. Al llegar a la base del monte, un taxi pasaba justo en ese instante, como si lo estuviera esperando. Elías levantó la mano y el conductor frenó bruscamente. Se subió sin decir palabra al principio, aún procesando lo vivido. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor, un hombre árabe de barba espesa y ojos cansados. Al hospital Adasá, respondió Elías casi en un susurro. El conductor asintió y arrancó. El silencio dentro del auto era denso, pero Elías apenas notaba el movimiento del vehículo. Seguía escuchando el eco de la voz de Jesús resonando en su interior. Minutos después, algo inesperado ocurrió. El taxi avanzaba por una avenida iluminada cuando, sin aviso, un destello cruzó la vista de Elías, una luz intensa que pareció brotar desde la nada. El conductor frenó de golpe. ¿Viste eso?, preguntó Elías. Sí. Pero no sé qué fue, contestó el hombre, nervioso. La luz había surgido a unos metros frente al auto, y ahora tomaba forma. Una figura, pequeña, temblorosa, como si estuviera hecha de viento brillante. Parecía un niño. Pero no era un niño común. El conductor empezó a murmurar una oración en árabe, aterrado. Elías, en cambio, abrió la puerta lentamente y bajó del auto, como guiado por una fuerza que no entendía. Caminó hacia la figura, que parecía titilar como una llama suave. Entonces escuchó una voz, no tan clara como la que había escuchado en el monte, sino más lejana, como si atravesara el tiempo. No temas. Hay otros como tú, y no estás solo. La figura se desvaneció en un parpadeo, dejando en el aire solo el eco de esa frase. Elías quedó paralizado. Su respiración era rápida, pero no de miedo, era la sensación abrumadora de que algo grande estaba ocurriendo. No era solo su madre, no era solo un milagro aislado, era el comienzo de algo más grande. Algo que no podía comprender todavía. El conductor bajó lentamente, mirando alrededor. Lo que viste, dijo Elías sin mirarlo, no lo imaginas. Está pasando algo. Sea lo que sea, contestó el hombre, reza para que venga de Dios. Elías volvió al taxi. Su corazón latía con más fuerza. La luz en su interior parecía responder a lo que acababa de presenciar. El camino al hospital continuó, pero ahora con un silencio diferente. Un silencio que no asusta, sino que prepara. Y mientras la ciudad de Jerusalén pasaba frente a la ventana, Elías comprendió algo. Este no era solo un milagro para su madre. Era el inicio de una cadena. Algo que estaba ocurriendo en muchas partes del mundo. Algo que Jesús había comenzado sin que nadie lo supiera todavía. Y Elías estaba a punto de involucrarse más de lo que jamás habría imaginado. El taxi finalmente se detuvo frente al hospital Adasá. Elías bajó casi antes de que el auto se detuviera por completo, con la adrenalina aún recorriéndole el cuerpo. Las puertas automáticas se abrieron con un susurro, y el aire frío del hospital lo envolvió. Ese cambio brusco de ambiente lo sacudió, del misterio sobrenatural a la crudeza de la realidad humana. El pasillo principal estaba iluminado con luces blancas que parecían demasiado fuertes para sus ojos después de todo lo vivido. Camillas, enfermeras, olor a desinfectante. Pero algo más se sentía distinto. No sabía si era él, el ambiente, o ambos. La gente lo veía pasar como si notaran algo que él no podía ver en sí mismo. Algunos lo miraban 2 veces, como si una luz invisible lo acompañara. Cuando llegó al cuarto de su madre, su hermana ya estaba ahí. Tenía lágrimas secas en el rostro y los ojos rojos de tanto llorar, pero cuando vio a Elías, su expresión cambió por completo. Elías,
Corrió a abrazarlo. No sé qué pasó. No sabemos. Los médicos no entienden nada. Elías sintió como su hermana temblaba en sus brazos. Sus manos resbalaban entre sollozos. ¿Dónde está?, preguntó él, casi sin aire. Su hermana lo tomó de la mano y lo llevó hacia la cama. Y ahí estaba su madre, sentada, conscient, sonriendo con una paz que él no le veía desde que era niño. Su mirada era clara, más clara de lo que jamás la había visto, como si alguien hubiera limpiado una ventana empañada después de años. «Mi hijo», susurró ella, levantando una mano temblorosa. «Sabía que venías». Elías se acercó lentamente, con el corazón encogido. La tocó, como quien toca algo sagrado, asegurándose de que era real. «Mamá», la voz se le quebró. «¿Cómo? ¿Qué pasó?». Ella cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. Vi a un hombre, sus palabras salían suaves, casi flotando. Un hombre de luz. Se acercó a mi cama. Pensé que era un sueño. Pero me habló. Me dijo, tu hijo está más cerca de la verdad de lo que imagina. Y luego, lágrimas rodaron por sus mejillas, puso su mano sobre mi frente. Sentí calor. Y desperté. Elías sintió que el mundo se detenía. No podía ser coincidencia. No podía ser ilusión. Era él. Jesús no solo se le había aparecido a él, sino también a su madre, al otro lado de la ciudad, en el mismo instante. De pronto, la enfermera entró, agitada. «Disculpen, necesito hablar con ustedes», dijo apenas recuperando el aliento. «No entendemos lo que pasó». Su madre tenía actividad cerebral mínima hace horas. Estaba estable, pero sin respuesta alguna. Y ahora, miró a la mujer sentada en la cama con una mezcla de asombro y temor. Habla, se mueve, está completamente consciente. No hay explicación médica. Elías y su hermana intercambiaron miradas. La enfermera se quedó unos segundos más, como esperando que alguien dijera algo que diera sentido a todo. Pero nadie podía. Entonces el monitor cardíaco emitió un pitido extraño. 1, 2, 3. Y la luz en el pecho de Elías, ese calor, esa vibración, comenzó a intensificarse. Su corazón latió más rápido, pero no por miedo, sino porque algo estaba por ocurrir. Su madre lo miró con los ojos muy abiertos. «Hijo», susurró, «tienes algo dentro. Una luz. Puedo verla». Elías dio un paso atrás. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Ella levantó la mano hacia él, temblorosa. «No sé qué es. Pero la vi cuando entraste. Como si el cielo caminara contigo». La enfermera retrocedió, impresionada, como si también hubiera percibido algo sin querer admitirlo. El monitor cardíaco pitó de nuevo. Y entonces, el piso bajo ellos vibró. Muy leve. Casi imperceptible. Pero fue suficiente para hacer que las lámparas del techo temblaran apenas. Su hermana lo tomó del brazo. ¿Lo sentiste? Elias tragó saliva. No podía decirles lo que sospechaba. No aún. Porque sabía, sentía en su pecho, que esa vibración no venía del hospital. Venía de él. Y sobre todo, venía de lo que había entrado en él en el Monte de los Olivos. Un milagro había ocurrido. Pero ahora, otro estaba despertando. Y la historia apenas estaba comenzando. La enfermera salió de la habitación para traer al médico de turno, pero Elías apenas la notó. Sentía el pulso en sus sienes como un tambor, y ese calor en el pecho seguía intensificándose de forma inquietante. No era dolor. Era algo parecido a una corriente viva, como si un río luminoso corriera dentro del buscando salida. Su madre tomó aire profundamente, como si quisiera decir algo importante antes de que alguien más entrara. «Elías. Cuando ese hombre de luz se me apareció, no solo me habló de ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas, también me mostró cosas. Elías se acercó, confundido. «¿Qué cosas?». Ella lo miró como si buscara palabras en un idioma que apenas recordaba. «Gente. Mucha gente. Personas en diferentes países, diferentes lugares, diferentes vidas. Todas viendo luces, todas escuchando la misma voz. No una voz humana, sino él. Jesús». Su respiración se aceleró, me mostró que no es solo una aparición aislada. Son cientos, tal vez miles. Y es solo el comienzo. El aire del cuarto pareció densarse. La hermana de Elías, con el rostro aún lleno de incredulidad, murmuró, «¿Miles? ¿Jesús apareciendo a miles de personas?».
Pero antes de que Elías pudiera responder, el médico entró con un equipo de enfermeras. Buenas noches, señora Hernández. Soy el Dr. Amsalem. Me dijeron que despertó hace poco y que está completamente consciente. Vamos a hacer unas pruebas rápidas. Se detuvo abruptamente al ver la escena. ¿Todo está bien aquí? La madre sonrió, con una serenidad que contrastaba con el caos emocional del momento. Estoy mejor que antes, doctor. Créeme. El doctor, claramente desconcertado, comenzó con los exámenes, moviendo una pequeña luz frente a los ojos de ella, revisando sus reflejos y pidiéndole que levantara los brazos. Cada resultado parecía frustrarlo más. Todo estaba demasiado bien para ser real. Esto es, el doctor tragó saliva, imposible. Con todo respeto, señora, usted estaba en un estado de mínima actividad cerebral. Lo que vemos ahora no tiene precedentes. Elías miró al médico y sintió que debía decirlo. Parte de él quería gritar la verdad. Otra parte temía ser tomado por loco. Pero antes de abrir la boca, el monitor emitió un pitido agudo, más fuerte, más rápido, como si detectara algo inusual. Todos se giraron hacia la máquina. La línea verde vibraba de forma errática. Y entonces, ocurrió. La luz en el pecho de Elías, esa chispa que Jesús dejó en él, comenzó a expandirse. No hacia afuera, sino hacia adentro, como si un sol se encendiera detrás de sus costillas. Sus manos temblaron. El aire a su alrededor pareció ondularse, igual que el calor sobre el pavimento en un día de verano. El doctor lo notó primero. ¿Él está bien?, preguntó, mirando a Elías con los ojos muy abiertos. Su hermana dio un paso hacia él, preocupada. Elías, te estás poniendo pálido. Pero él no estaba pálido. Estaba brillando. Muy suavemente, como si una luz cálida escapara de su piel. Elías llevó una mano a su pecho, tratando de controlar su respiración. No podía dejar que explotara. No sabía qué pasaría si lo hacía. El doctor retrocedió un paso. ¿Qué? ¿Qué es eso? La madre de Elías, en cambio, no tenía miedo. Tenía lágrimas en los ojos y una sonrisa que parecía conocer un secreto que el resto aún no entendía. No es enfermedad, doctor, susurró ella. Es propósito. Elías levantó la vista. Su respiración finalmente se estabilizó, la luz disminuyendo lentamente, como si hubiera logrado contener algo a punto de desbordarse. Estoy bien, dijo, aunque no estaba completamente seguro, solo. Necesito un momento. El doctor no sabía cómo reaccionar. Miraba a Elías como si estuviera viendo algo que no debía existir. Las enfermeras intercambiaron miradas inquietas. La hermana de Elías, con el corazón acelerado, lo tomó de los hombros. ¿Qué te está pasando? Elías la miró a los ojos. Quiso decirle la verdad, toda la verdad, pero no podía. No todavía, porque ni él mismo la entendía del todo. Lo único que sabía era que aquella luz en su interior no era una carga, era un llamado. Y lo que había sucedido esa noche, tanto en el Monte de los Olivos como en el hospital, era apenas el primer paso de algo que iba a cambiar la vida de muchas personas. Quizá del mundo entero. El doctor intentó recuperar la compostura mientras tomaba notas apresuradas en su tablet, pero sus manos temblaban demasiado como para mantener la línea firme. Las enfermeras se quedaron en un rincón, murmurando entre ellas en hebreo, sin saber si debía mantenerse cerca o abandonar la habitación. La tensión era tan densa que se podía sentir en la piel, como electricidad previa a una tormenta. Elías se dejó caer en la silla junto a la cama de su madre. Sentía su cuerpo agotado, como si hubiera corrido kilómetros sin detenerse. Pero, dentro de ese cansancio, había una energía extraña. No era debilidad, sino una vibración persistente, como si algo dentro de él se estuviera ajustando, adaptando, creciendo. Su madre le tomó la mano con suavidad. No tengas miedo, hijo, dijo, acariciando el dorso de su mano. Lo que estás sintiendo, lo que estás llevando dentro, viene de Dios. Elías bajó la mirada. Su voz salió ronca. Mamá, yo vi a Jesús. Los six realmente. No fue una visión. Estaba allí, frente a mí. Me habló, me tocó. Y dejó algo en mí. Algo que no sé controlar. Su hermana, aún pálida por lo que acababa de presenciar, se sentó en la cama, tratando de procesar todo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, sin sarcasmo ni duda, solo con una mezcla de miedo y esperanza. Si esto es real, ¿qué significa para nosotros? Elías quiso responder, pero no alcanzó a hacerlo. Porque, de repente, las luces del cuarto parpadearon. 1,
2 veces. Trace. Y luego se apagaron por completo. El hospital quedó sumido en la oscuridad. Se escucharon voces en los pasillos, pasos apresurados, puertas abriéndose. Equipos médicos comenzaron a pitar. Algunos niños lloraron en cuartos aledaños. Elías sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era un apagón normal. Podía sentirlo. Era otra cosa. Su pecho empezó a vibrar otra vez, como si la luz interior respondiera a algo externo. Algo que se acercaba. El doctor sacó la linterna de su bolso. Tranquilos. Seguro es un corte de energía temporal, dijo, intentando sonar profesional, aunque su voz traicionaba nerviosismo. Pero en cuanto encendió la linterna, algo extraño ocurrió. La luz apuntó directamente a la ventana. Y ahí, en medio de la oscuridad absoluta, se veía una silueta. Una silueta humana, recortada por un resplandor que no pertenecía a ninguna fuente visible. Era como si alguien estuviera de pie en la cornisa del edificio, a más de 7 pisos de altura, irradiando una luz blanca suave, casi líquida. El doctor dejó caer la linterna al suelo. La hermana de Elías gritó sin poder evitarlo, llevándose las manos a la boca. La madre, en cambio, solo murmuró, otra vez. Elías se levantó con un impulso que no fue suyo. Algo dentro de él lo hizo ponerse de pie, como si su cuerpo reconociera esa presencia antes que su mente. La silueta permaneció quieta por unos segundos, observándolos desde afuera de la ventana, iluminando apenas el vidrio empañado. Y entonces la voz volvió. No física. No audible con los oídos, sino con el alma. Él no está solo. Tú tampoco. El tiempo ha llegado. Elías sintió que sus rodillas casi cedían. Era la misma voz que escuchó en el Monte de los Olivos. La misma vibración. La misma autoridad infinita. La figura levantó la mano. No para saludar. No para amenazar. Sino como quien bendice. La luz creció. Y justo cuando Elías extendió su propia mano, como si fuera absorbido por un impulso irresistible, las luces del hospital regresaron de golpe. La silueta desapareció. La habitación volvió a ser normal. Pero nada dentro de ellos lo era ya. El doctor parece haber olvidado completamente su papel profesional. Las enfermeras tenían los ojos llenos de lágrimas. La hermana de Elías respiraba agitadamente. Y la madre, con una paz que parecía imposible en medio del caos, habló con voz suave. Hijo. Esto ya no es solo nuestro. Lo que viste. Lo que él te dijo. Significa que otros también lo están escuchando. Otros también están siendo llamados. Elías apretó los puños. Sentía la luz dentro del expandirse lentamente, como si respondiera a un despertar global que apenas comenzaba a manifestarse. ¿Quieres decir? Preguntó él, que hay más gente como yo. Exacto, respondió su madre con un hilo de voz lleno de certeza. Muchos. Y todos han recibido una parte de su luz. Elías miró por la ventana. Y supo, sin necesidad de explicación, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No por un milagro. Sino por miles. El ruido sordo de la tormenta seguía creciendo sobre la ciudad, como si los cielos presintieran que algo fuera de lo normal estaba a punto de manifestarse. La mujer permanecía inmóvil, mirando el agua que seguía fluyendo desde el interior del frasco roto, mientras sus manos temblaban por la mezcla de miedo y asombro. Cada gota que caía parecía desafiar las leyes de la naturaleza. No había presión, no había tubo, no había truco. Sin embargo, el líquido transparente seguía brotando como si una fuente invisible lo alimentara desde algún lugar más profundo y más sagrado. Los paramédicos intercambiaban miradas nerviosas. Uno de ellos, un joven con barba corta, se inclinó lentamente y pasó los dedos por el agua mientras otra paramédica lo miraba con cejas arqueadas, tratando de entender por qué se arriesgaba a tocar algo tan extraño. El joven se llevó los dedos al rostro con un gesto incrédulo. «Es agua normal», murmuró con la voz ronca. Solo. Agua. Pero incluso él, que intentaba mantener la compostura profesional, no podía ocultar la sensación de que aquello no tenía explicación lógica alguna. La mujer, sin apartar la vista del frasco, levantó por fin la mirada hacia Diego, el estudiante de medicina que había presenciado también el fenómeno. Diego había visto cosas raras en prácticas médicas. Sí. Había visto lo imposible volverse cotidiano, lo improbable volverse rutina. Pero jamás había visto agua surgir de un objeto partido en dos. Y menos aún que esa agua brillara con una claridad tan singular, como si cada gota llevara consigo un fragmento de algo más grande, algo vivo, poderoso, imponente. Aún así, trató de encontrar explicaciones racionales.
No podía permitir que la emoción lo consumiera tan rápido. Quizá había una filtración, o un residuo atrapado en la cerámica, se dijo en silencio, pero su parte más humana, la parte que recordaba las historias de su abuela sobre milagros, insistía en que aquello no era casualidad. La mujer respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. En su rostro se dibujó una mezcla de alivio y miedo, como si entendiera de alguna forma lo que estaba ocurriendo. Cuando los volvió a abrir, sus ojos brillaban con lágrimas. «No entiendo». Pero él escuchó, susurró. Nadie preguntó quién era él. No hacía falta. Todos en esa habitación sabían que no estaba hablando de un vecino o de un doctor. Lo supieron por la manera en que lo dijo, con la certeza profunda de quien ha esperado demasiado tiempo una respuesta, y al fin la recibe. Pero lo que ocurrió después fue aún más desconcertante. El agua que seguía derramándose comenzó a acumularse alrededor del frasco roto. Y, poco a poco, con una suavidad inexplicable, las dos mitades de cerámica empezaron a moverse, acercándose entre sí como si una fuerza invisible quisiera recomponerlas. El paramédico barbudo pegó un grito ahogado, retrocediendo instintivamente. Diego se inclinó hacia adelante, incapaz de apartar los ojos de ese proceso imposible. Las fracturas se alineaban, las grietas parecían coserse a sí mismas, como si una mano invisible estuviera reconstruyendo el objeto desde adentro. Era lento, delicado, casi reverente. La mujer, al verlo, cayó de rodillas, tapándose la boca para contener el sollozo que le brotaba sin permiso. La televisión seguía encendida detrás de ellos, repitiendo noticias sin importancia, pero en aquella habitación el mundo había cambiado. Algo sagrado estaba pasando, y aunque ninguno de ellos lo diría en voz alta, todos sintieron lo mismo. Esa reparación no pertenecía a este mundo. No era simplemente un fenómeno extraño, era una señal. Algo se estaba despertando. Algo que llevaba siglos dormido en el corazón de la humanidad. Cuando las dos piezas encajaron por completo y el frasco quedó nuevamente entero, hubo un silencio absoluto, tan profundo que parecía absorber incluso los ruidos de la tormenta exterior. El agua dejó de fluir. El frasco quedó quieto, perfecto, como si nunca hubiera sido destruido. Y fue justo en ese instante, en ese suspiro suspendido en el tiempo, cuando la luz en la casa comenzó a parpadear. Primero un destello leve, luego otro más largo, y después una vibración en las paredes, como si una energía desconocida recorriera cada rincón del lugar. Fue ahí donde todos comenzaron lentamente a darse cuenta de que ese milagro no iba a ser el único. La tormenta que sacudía el cielo parecía querer tragarse el pequeño hospital rural, pero Clara no se movió de la puerta principal. Llevaba horas esperando, empapada, con los dedos temblorosos y un nudo que le ardía en la garganta. Lo último que había dicho el doctor retumbaba sin descanso en su mente: su hijo está entrando en falla orgánica. Haga lo que tenga que hacer. Era una frase fría, clínica, pero para ella había sonado como un golpe mortal. Aún así, Clara no retrocedió. Sabía que algo estaba por ocurrir, algo que no cabía dentro de las explicaciones humanas. Lo supo cuando el viento se detuvo de golpe, como si una mano invisible hubiera oprimido el cielo. Lo supo cuando un silencio pesado cayó sobre el edificio, y lo supo cuando, a lo lejos, vio siluetas correr dentro del hospital como si algo extraordinario acabara de suceder. El doctor salió al fin, con el rostro blanco y los ojos abiertos como si hubiera visto un imposible. Caminó hacia ella sin prisa, casi temblando, y Clara sintió como su corazón se le quería salir del pecho. «Señora», balbuceó él, no sé cómo explicarlo. «Su hijo está respondiendo». Su respiración se reguló. Y su corazón dejó de fallar. La mujer lo miró sin comprender. «Pero eso es imposible. Me dijo que…». El doctor negó, pasándose las manos por el cabello. «Sí, se lo dije. Y se lo vuelvo a decir, no existe explicación médica. Estábamos perdiéndolo. Y de pronto, como si una fuerza invisible lo hubiera envuelto, sus signos vitales comenzaron a estabilizarse. Y luego, su monitor marcó una señal tan firme como la de un niño sano. Clara cayó de rodillas, pero no por desesperación, sino por un agradecimiento tan intenso que ni sus lágrimas podían contener. Sabía quién lo había hecho. Sabía quién había escuchado su clamor bajo la tormenta. Y mientras el doctor continuaba hablando, tratando de encontrar una razón lógica, Clara volvió su mirada al cielo, donde un rayo iluminó las nubes como si una presencia estuviera respondiendo a su fe. Porque justo antes de que todo cambiara, Clara había susurrado una plegaria rota, casi sin voz. «Jesús, no me lo quites. Te lo entrego, pero no me lo quites».
Y ahora, al mirarlo todo, comprendía que ese susurro había sido suficiente. Un niño que estaba al borde de la muerte estaba ahora despertando, preguntando por su madre, pidiendo agua. Vivo. La historia se extendió por todo el hospital. Enfermeras que habían visto el monitor descender ahora hablaban entre ellas con un brillo nuevo en los ojos. Pacientes murmuraban desde sus camas, sorprendidos de ver al personal correr con sonrisas incrédulas. No era simplemente un caso médico extraño. Todos, incluso sin querer admitirlo, sabían que había ocurrido algo sobrenatural. Clara entró al cuarto con pasos suaves, temiendo que si respiraba demasiado fuerte, el milagro se rompería. Pero al ver a su hijo sentado, débil, sí, pero sonriendo, comprendió que aquello no fue un sueño. El pequeño extendió su mano, y ella corrió a abrazarlo. Sintió su calor, su vida, su corazón latiendo contra el suyo. Y en ese instante, entre lágrimas, sintió que no estaba sola en la habitación. No lo veía, pero lo sentía tan claramente como si una sombra luminosa hubiera rozado su hombro, calmada, protectora, palpable. Era Jesús. Estaba ahí. Y ella lo sabía. La calma que invadió la habitación marcó el final perfecto de ese fragmento de la historia. Pero lejos de concluir, aquella presencia silenciosa era solo el anuncio de algo más grande. Porque el siguiente testimonio nacería justo después de esa noche, cuando algo inexplicable comenzaría a manifestarse en el hospital entero. Esa misma noche, cuando el reloj del hospital marcó las 3:11 de la mañana, algo tan inusual comenzó a ocurrir que incluso los más escépticos se quedaron sin palabras. El pasillo donde se encontraba el cuarto del hijo de Clara estaba en silencio total, roto solo por el zumbido suave de las máquinas. Pero poco a poco, algo cambió. Un aroma ligero, casi imperceptible, empezó a llenar el aire. No era olor a desinfectante, ni medicinas, ni humedad. Era un perfume cálido, puro, semejante a flores que nadie podía nombrar pero que hacía que cualquiera que lo inhalara sintiera paz. La enfermera Olivia fue la primera en notarlo. Caminaba con un café en la mano, intentando mantenerse despierta, cuando el aroma la detuvo en seco. Su primer impulso fue mirar el techo, luego las paredes, esperando encontrar alguna fuga o una explicación sencilla. No había nada. Lo extraño fue que, paso a paso, el aroma se hacía más intenso justo al acercarse al cuarto donde reposaba el pequeño. Al abrir la puerta, casi dejó caer el café. El niño dormía profundamente, respirando con serenidad. Pero lo que la paralizó no fue verlo bien, sino lo que rodeaba su cama. Una luz tenue, cálida, como un resplandor dorado, iluminaba el borde del colchón. No era la luz del pasillo, ni una pantalla, ni un reflejo. Se movía suavemente, como si respirara junto al niño. Olivia retrocedió, cubriéndose la boca con la mano. No sabía si gritar o llorar. Y entonces, lo escuchó. Un murmullo. Un susurro suave. No en el cuarto. No en los pasillos. Sino dentro de su propio corazón. Un susurro que no tenía voz humana, pero que su alma entendió como si hablara el idioma más antiguo del mundo. No temas. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No sabía por qué lloraba, solo sabía que algo sagrado estaba ocurriendo frente a ella. Olivia no era religiosa. Había visto demasiado sufrimiento para creer fácilmente. Pero en ese instante, en ese cuarto iluminado por un resplandor imposible, sintió como si una mano invisible hubiera acariciado su espíritu por primera vez en años. Y entendió. Ese lugar ya no era un simple hospital. Era un terreno tocado por lo divino. Mientras la enfermera permanecía allí, paralizada, otras luces comenzaron a encenderse en el pasillo. Médicos y enfermeras, alertados por su expresión, se acercaron. Algunos entraron, otros se quedaron afuera sin atreverse a cruzar la puerta. Pero todos vieron lo mismo, la luz, el aroma, la paz que parecía flotar en el aire. El doctor García, el más escéptico de todos, fue el último en entrar. Lo que vio lo dejó sin palabras. Él, quien siempre decía que las emociones podían engañar, que los milagros eran coincidencias, que todo tenía una explicación. Ahora se encontraba frente a algo que hacía añicos cada una de sus reglas. Esto no es posible, susurró, con la voz temblorosa. Pero mientras lo decía, el monitor del niño cambió. No para alertar. No para marcar peligro. Sino para registrar algo que jamás había visto. Su frecuencia cardíaca formó, durante unos segundos, una curva tan estable, tan perfecta, que parecía dibujada por una mano celestial. Nunca había visto una señal así.
Hubo un silencio imponente. Todos sabían que estaban presenciando algo que jamás olvidarían. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sintieron. Jesús aún estaba allí. No solo había salvado al niño, permanecía cerca, observando, sanando no solo cuerpos. Sino corazones rotos. Lo que nadie sabía aún era que este milagro sería apenas el inicio, porque aquella luz, aquel aroma, esa presencia, aún tenía un propósito más grande que revelar, y su siguiente manifestación nacería de la persona menos esperada, justo antes del amanecer. El amanecer estaba aún lejos, pero el cielo comenzaba a perder su negrura absoluta cuando algo inesperado ocurrió en el cuarto contiguo al niño. Allí, en la habitación 214, se encontraba un hombre llamado Ernesto, un paciente solitario, gris y silencioso, que llevaba semanas internado después de un accidente que lo había dejado inmóvil de la cintura hacia abajo. No tenía visitas, no tenía familia, y casi no tenía esperanza. Esa noche, mientras en el pasillo todos intentaban comprender la luz sobrenatural que había rodeado la cama del pequeño, Ernesto permanecía despierto, mirando el techo con los ojos vacíos. Su habitación era fría, sin flores, sin cartas, sin fotografías. Solo él. Y un silencio pesado que lo acompañaba desde hacía demasiado tiempo. Pero entonces, sin previo aviso, algo cambió. Un leve crujido se escuchó en su habitación. No era la puerta, ni la cama, ni las tuberías. Era distinto. Como si alguien hubiera pisado suavemente el piso. Ernesto frunció el ceño. Trató de incorporarse, pero su cuerpo no respondió. Aún así, giró la cabeza, buscando con los ojos cansados la fuente del sonido. La vio. Una figura. No muy alta, no muy imponente. Más bien, simple. Humana. De pie, en la esquina más oscura de la habitación. Su silueta estaba bañada por un resplandor tan suave que no lastimaba la vista. No tenía sombra. No tenía rostro visible. Pero irradiaba algo indescriptible. Algo que hacía que el aire se volviera cálido, que el pecho se aflojara, que el alma se sintiera menos pesada. Ernesto quiso hablar, pero no pudo. Una mezcla de miedo y emoción lo dejó sin voz. La figura dio un paso hacia adelante. El corazón de Ernesto latió con fuerza, más de lo que había latido en años. No sabía si estaba soñando, si estaba delirando o si la muerte venía por él. Pero lo que ocurrió le borró cualquier pensamiento oscuro. La figura extendió una mano. Una mano luminosa. Una mano que parecía hecha de luz viva. Y entonces, Ernesto la escuchó, no con los oídos, sino con el alma, igual que Olivia horas antes. He visto tu dolor. Y no estás solo. Las lágrimas comenzaron a escapar de sus ojos sin que él las hubiera permitido. Ese era el tono. Ese era el mensaje. Ese era el amor que recordaba de niño, cuando su abuela le hablaba de Jesús con un fervor que él había perdido hace décadas. La figura avanzó otro paso, quedando junto a su cama. La luz lo envolvió suavemente, como si hubiera llenado de tibieza cada rincón de la habitación. Y entonces, con un gesto que desafió toda lógica, la mano luminosa tocó su pierna derecha, esa que no había sentido desde el accidente. Ernesto gritó, no de dolor, sino porque por primera vez en meses sintió algo. Un hormigueo, un calor creciente, un pulso. Vida. No. No. Balbuceó con los ojos abiertos de par en par. Esto no es posible. La figura tocó su otra pierna. El calor se extendió rápido, trepando por sus músculos atrofiados, despertando caminos que la medicina había declarado muertos para siempre. Y entonces ocurrió lo que nadie en el hospital habría imaginado. Ernesto movió un dedo, luego otro, luego el pie entero. ¡No!, exclamó, ahora llorando, temblando, tocándose las piernas como quien toca un milagro que teme perder. No puede ser. No puede ser. La figura permaneció inmóvil, observándolo con esa presencia que no necesitaba rostro para transmitir amor infinito. Y con una voz que parecía abrazar cada parte del espíritu de Ernesto, dijo, vuelve a caminar. Las piernas de Ernesto obedecieron. Primero se alzaron. Luego, con un esfuerzo tembloroso, se apoyó sobre ellas. Y finalmente, entre sollozos y risas incrédulas, se levantó completamente, sosteniéndose por primera vez desde su accidente. Cuando levantó la cabeza para ver a la figura, ésta dio un paso atrás. Y comenzó a desvanecerse como si fuera hecha de luz pura regresando al cielo. Ernesto extendió la mano,
queriendo retenerla, pero sabía, en lo más profundo de su alma, que no debía hacerlo. Porque quien lo había levantado no debía ser retenido. Solo agradecido. Ernesto se quedó de pie en medio de su habitación, respirando fuerte, con el corazón latiendo como un tambor. Y en ese instante entendió que había sido testigo de algo sagrado. Jesús no solo había sanado al niño, no solo había llenado de luz el pasillo, él estaba caminando allí, en ese hospital, tocando vidas una por una. Y todavía faltaba mucho más por contar. El silencio que siguió al milagro de Ernesto era tan profundo que parecía un manto suspendido en el aire. Él permaneció allí, de pie, apoyado en la pared, respirando como si acabara de correr una maratón. Miraba sus piernas, tocándolas con una mezcla de temor y reverencia, como si aún no se atreviera a creer lo que estaba ocurriendo. Un pensamiento lo golpeó de repente. Tenía que salir de la habitación. Tenía que mostrarle al mundo que estaba caminando. Que Jesús, sí, Jesús mismo, había estado allí, en ese suelo frío, en ese cuarto olvidado de un hospital pequeño. Pero cuando dio su primer paso, algo peculiar ocurrió. El suelo parecía más firme de lo habitual, como si una fuerza invisible lo sostuviera. Sus piernas, aunque débiles, obedecían. No dolían. No falaban. Lo llevaban hacia adelante como si hubieran estado esperando ese momento durante meses. Al llegar a la puerta, Ernesto la abrió con una mano temblorosa, y lo que vio lo dejó sin aire. El pasillo estaba lleno. Médicos, enfermeras, pacientes, todos reunidos alrededor del cuarto del niño que había sido sanado. Había murmullos, lágrimas, teléfonos grabando, manos juntas en oración espontánea. Algunos reían, otros lloraban, otros simplemente observaban el techo como si esperaran ver algo descender de él. Y entonces, ocurrió la escena más impactante de la noche. Una enfermera lo vio primero. Sus ojos se agrandaron, su mano tembló, y el vaso de agua que llevaba resbaló de sus dedos para estrellarse contra el suelo. «¡Ernesto!», exclamó. «Ernesto, tú estás caminando». Los murmullos explotaron como ondas en el agua. Las cabezas se giraron. Los ojos lo examinaron de pies a cabeza. No podían creerlo. Aquel hombre que todos habían visto en silla de ruedas, que había llegado allí con una fractura espinal irreversible. Estaba moviéndose. Algunos dieron un paso hacia atrás, otros se acercaron con cautela, como si temieran que se desvaneciera frente a ellos. Ernesto levantó sus manos, aún temblorosas. «No fui yo», dijo, con la voz quebrada por el llanto. «Él estuvo aquí. Él me tocó. Él me habló. Él me levantó». Un silencio reverente llenó el pasillo. No hacía falta que dijera el nombre. Todos sabían de quién hablaba. La atmósfera era distinta, cargada, vibrante, como si cada partícula del aire hubiera sido empapada con la presencia de lo divino. El doctor García, intentando mantener el control de la situación aunque su rostro revelaba asombro, se acercó a Ernesto. «¿Está seguro de que no?», empezó a decir, pero se detuvo. Porque mientras hablaba, Ernesto dio otro paso, tan firme como el anterior. Y luego uno más. El doctor llevó una mano a su frente. «Esto no es posible». Pero antes de que pudiera terminar la frase, una ráfaga de aire cálido recorrió el pasillo. No era viento. No había ventanas abiertas. Era una sensación suave, como el suspiro de algo sagrado que había pasado entre ellos. Y con esa corriente, el aroma floral volvió a inundar el ambiente, aún más fuerte que antes. Algunos pacientes lloraron. Otros cayeron de rodillas. Clara, abrazando a su hijo, miró a Ernesto con una expresión que mezclaba gratitud, sorpresa y convicción. «Él todavía está aquí», susurró, como si Jesús pudiera escucharla justo al lado de ellos. Y en ese momento, las luces del pasillo titilaron levemente, no como un fallo eléctrico, sino como si algo luminoso hubiera atravesado el espacio. Era sutil, pero todos lo sintieron. Una señal, un recordatorio, una presencia. Un niño del área pediátrica, que había salido para ver qué pasaba, señaló el extremo del pasillo con los ojos muy abiertos. «Mamá», dijo, «ahí. Hay alguien». Pero cuando todos miraron, no vieron una figura clara. Solo un brillo. Un resplandor suave que se desvaneció lentamente, como si retrocediera hacia otro lugar del hospital. El milagro del niño. El milagro de Ernesto. La luz. El aroma. La presencia. Esa noche ya no era solo una noche. Era un testimonio viviente de que Jesús estaba obrando, caminando, tocando vidas una por una.
Y lo que ocurriría a continuación haría que incluso los más incrédulos cayeran de rodillas, porque el siguiente milagro no ocurriría a una persona, sino a todo el hospital al mismo tiempo, y estaba a solo minutos de manifestarse. Apenas pasaron unos segundos desde que el resplandor desapareció al final del pasillo, pero bastaron para que cada persona allí sintiera que algo inmenso estaba por ocurrir. Era como si el aire vibrara, como si el hospital entero hubiera comenzado a latir con una fuerza que no pertenecía al mundo humano. Todos estaban inmóviles. El niño recién sanado en brazos de su madre, Ernesto de pie por primera vez en meses, enfermeras temblando, médicos intentando aparentar control, pero sin poder ocultar la mezcla de miedo y reverencia que los dominaba. Y entonces, sin aviso, todo cambió. Las luces de emergencia se encendieron solas. Luego, las pantallas de los monitores comenzaron a parpadear al mismo tiempo, como si respondieran a una señal invisible. No era una falla eléctrica, no era un corte, era sincronización, precisión, una especie de pulso que parecía atravesar cada máquina, cada foco, cada pared. Un ruido suave surgió de los cuartos. Bip, Bip. Bip. pero no bip de alerta. No bip de peligro. Era un ritmo perfecto, estable. Puro. Los pacientes más graves, aquellos conectados a monitores, comenzaron a mostrar signos vitales sorprendentemente estables. Enfermeras corrieron al área de cuidados intensivos, pensando que era un error. Pero lo que encontraron los dejó sin habla. Una mujer de edad avanzada, que llevaba días en estado crítico, abrió los ojos justo cuando el pulso sincronizado resonó por tercera vez. En otro cuarto, un hombre que no había respondido en horas empezó a mover los dedos. En la sala de emergencias, un bebé que había llegado con dificultades para respirar comenzó a inhalar sin ayuda. Todo al mismo tiempo. Era imposible. No había explicación. No existía antecedente de algo así en la medicina. El doctor García entró corriendo a la UCI, seguido por 2 enfermeras y un residente joven. Se quedaron congelados frente a los monitores. Los números, antes caóticos, ahora se alineaban como si una mano invisible los hubiera ordenado. Esto, murmuró el doctor, esto desafía toda lógica. Y justo cuando lo dijo, el mismo aroma floral que había acompañado la primera manifestación envolvió la sala. Pero esta vez era más fuerte, más cálido, casi palpable. Como si una brisa perfumada se hubiera colado desde el cielo mismo. Los pacientes comenzaron a despertar, uno tras otro. Algunos abrieron los ojos lentamente, otros tomaron aire como si volvieran a la vida, otros simplemente comenzaron a moverse después de días de inactividad. Las enfermeras lloraban sin intentar ocultarlo. Los médicos se miraban entre sí como si hubieran cruzado un umbral que ya no podía negar. Y luego ocurrió el punto culminante. En el centro de la UCI, justo sobre la cama de un paciente en estado terminal, una luz descendió. No era un foco, no era un reflejo, no tenía forma definida. Era una columna suave, líquida, dorada, viva. Parecía moverse con intención, como si buscara a alguien. El paciente debajo de ella era un hombre joven, apenas 30 años, conectado a respiradores, con pronóstico reservado desde hacía días. Su familia dormía en la sala de espera, agotada por la angustia. La luz descendió lentamente. Todos contuvieron el aliento. El monitor de aquel paciente comenzó a marcar señales más fuertes. Una enfermera sostuvo la mano de otra. Nadie sabía qué hacer, qué decir, cómo actuar. La luz tocó el pecho del joven. Y el efecto fue inmediato. Un suspiro profundo salió de sus pulmones, como si el alma hubiera regresado a su cuerpo. Sus ojos se abrieron. Sus pupilas reaccionaron. Su pecho se elevó con fuerza. El respirador comenzó a marcar actividad por sí mismo. Y luego dejó de ser necesario. El joven giró la cabeza, mirando a los presentes con una expresión de paz. La clase de paz que solo alguien que ha sentido una presencia divina puede describir. Él estuvo aquí, susurró con voz débil. Me dijo que no era mi tiempo. La columna de luz titiló suavemente. Y se desvaneció. El silencio que siguió fue sagrado. Nadie se movió. Nadie respiró. Nadie siquiera parpadeó. Todos sabían que no habían sido testigos de un fenómeno aislado. Jesús estaba obrando en cada rincón del hospital, tocando vidas, despertando cuerpos y sanando almas. Y mientras los médicos intentaban recuperar la compostura, mientras los pacientes despertaban uno tras otro, mientras las lágrimas caían sin control,
Un pensamiento se formó en la mente de todos: la noche aún no terminaba. Y lo más grande todavía estaba por suceder. La noticia del nacimiento del Mesías recorrió los senderos polvorientos de Jerusalén como un susurro imparable. Algunas familias hablaban de señales celestiales, otros murmuraban sobre un niño cuya llegada había sido anunciada desde antiguo. Sin embargo, pocos imaginaban que aquel pequeño descansaba en una humilde casa de Nazaret, sin riquezas ni lujos, pero rodeado de un amor tan puro que parecía envolver la habitación con un brillo cálido. María, aún con el asombro en los ojos, observaba a Jesús mientras dormía. Cada respiración del niño sonaba como una melodía suave, tan perfecta que hacía que su corazón se llenara de paz. José, discreto pero vigilante, afianzaba su papel como guardián de aquel tesoro enviado por Dios. Él sabía que su misión apenas comenzaba y que el peligro podía esconderse en cualquier sombra. Fuera de la casa, el viento nocturno soplaba entre los árboles como si quisiera proteger el sueño del pequeño. Nazaret parecía un lugar tranquilo, pero en lo más alto del cielo, una estrella seguía resplandeciendo con una fuerza inusual. No era una estrella común, era una señal, una marca divina que llamaba silenciosamente a los sabios de tierras lejanas, indicándoles que el rey prometido había llegado. Mientras tanto, en la quietud de la noche, María sintió un movimiento leve en la cuna. Jesús abrió los ojos por un instante, unos ojos profundos, llenos de un misterio que solo los siglos podrían revelar. Ella tomó su pequeña mano y, al tocarla, una corriente de esperanza se encendió dentro de ella. La luz que el doctor había visto no se desvaneció de inmediato. Al contrario, parecía haberse quedado impregnada en las paredes, como si cada ladrillo hubiera absorbido un fragmento de aquel resplandor celestial. Sofía, aún acostada en la camilla, abrió lentamente los ojos. Respiró hondo, más profundo que en semanas, como si por primera vez el aire no le doliera. El doctor, temblando y sin entender qué acababa de ocurrir, se acercó con cautela. «¿Sofía? ¿Me escuchas?» Ella giró su cabeza y lo miró con una tranquilidad que contrastaba completamente con las máquinas sonando minutos atrás. Había algo distinto en sus pupilas. No solo vida, sino algo más parecido a paz absoluta. «Estoy bien, doctor», susurró. Él estuvo aquí. El médico sintió como un escalofrío le recorría todo el cuerpo. La lógica le gritaba que era imposible, pero su corazón y sus sentidos le decían que aquello había sido real. Había sentido la presencia. Había visto ese destello que ningún equipo médico podía producir. De pronto, la puerta del pasillo se abrió de golpe y entraron los padres de Sofía. La madre se llevó las manos al rostro al verla sentada, respirando sin dificultad, con sus mejillas llenas de color. «¡Hija!», gritó, corriendo hacia ella. El padre, un hombre que llevaba meses luchando contra la desesperanza, cayó de rodillas al ver a su niña vivar. Lágrimas incontenibles le resbalaban por la cara. No sabía qué había pasado, pero sabía que la muerte había sido detenida. El doctor decidió hacer algo que jamás había hecho: pidió una nueva valoración urgente. Él mismo revisó a Sofía, una y otra vez, sin encontrar rastros de inflamación, sin signos de infección, sin nada que explicara aquel cambio repentino. El dolor en su abdomen había desaparecido como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, en el pasillo, una enfermera que había visto la luz también se acercó a él con voz temblorosa. «Doctor, yo sé lo que vi. No fue una alucinación. Esa luz. Esa silueta». El doctor no respondió. No podía. Todo su mundo racional había sido sacudido en un instante. Sofía, ya sentada, respiró profundamente otra vez. «Él me dijo que aún tengo mucho que hacer», comentó con una serenidad que no parecía de una niña. «Que no era mi tiempo». Afuera, en el estacionamiento, un viento suave se levantó de repente, moviendo las hojas de los árboles sin causa aparente. Y mientras la familia abrazaba a Sofía con incredulidad y gratitud, la historia que estaba a punto de comenzar sería apenas el primer capítulo de una serie de milagros que pronto tocarían a muchas personas. La página se cierra con el doctor mirando por la ventana, aún con la bata temblando por lo que había vivido. No lo sabía, pero esa noche sería el inicio de algo que transformaría su vida para siempre. Justo en ese pensamiento, entraría la siguiente página. La noche avanzaba, pero nadie en ese piso del hospital parecía dispuesto a dormir. El doctor Herrera seguía revisando una y otra vez los resultados de Sofía, como si en cualquier momento fueran a revelar una explicación lógica. Pero no había nada. Solo normalidad perfecta. Una normalidad imposible. Y así, en cada testimonio, en cada historia, en cada milagro que desafía todas las explicaciones humanas, una verdad se hace imposible de ignorar: Jesús sigue obrando hoy.
No en templos lejanos, no solo en páginas antiguas, sino aquí, en nuestra vida diaria, en momentos comunes que de pronto se convierten en eternos. Cuando un corazón vuelve a latir, cuando un cuerpo se levanta, cuando una vida cambia en un instante. No es casualidad, no es suerte, es la mano de Dios recordándonos que nunca estamos solos. Quizá no siempre lo vemos, quizá a veces dudamos, pero Él sigue caminando entre nosotros, iluminando caminos, respondiendo oraciones y tocando vidas cuando más lo necesitamos. Si estas historias te estremecieron, es porque fueron hechas para recordarte algo muy simple y muy profundo: Jesús vive, Jesús escucha, Jesús actúa, y tal vez el próximo milagro pueda ocurrir más cerca de lo que imaginas.